En este video veremos la parte conceptual acerca del concepto de polimorfismo. En este ejemplo sencillo vemos una estructura de clases donde hay medios de transporte. En este caso tenemos un barco, tenemos un avión y tenemos un carro. Si nos fijamos en la raíz etimológica de la palabra polimorfismo, pues podemos ver que es una palabra compuesta por poli y morfismo. Poli significa mucho y morfismo significa forma, es decir, muchas formas. De modo que esto podemos aplicarlo específicamente a nuestro ejemplo. Vemos que tenemos varios medios de transporte y tienen estos medios de transporte diferentes formas. Vemos aquí un carro, que es un medio terrestre, tenemos un avión, que es un medio aéreo, y tenemos un barco que es un medio marítimo. Si se fijan, la clase medio de transporte tiene un método desplazar, pero evidentemente la forma como se desplaza un carro es diferente a la forma como se desplaza un avión y diferente a la forma como se desplaza un barco. De modo que decimos que cada una de estas clases tiene su propia implementación de este método, porque cada uno de estos elementos se transporta de una manera distinta. Viéndolo desde un enfoque práctico, veamos un ejemplo sencillo de cómo esta característica de polimorfismo puede ayudarnos a reutilizar el código y cómo crear aplicaciones y darle mantenimiento más rápido. Imagínense ustedes que tenemos un sistema de contabilidad escrito en C++. Y ese sistema de contabilidad está hecho para funcionar con un gestor de base de datos X. ¿No? Podemos decir que está hecho para funcionar con MySQL, por ejemplo. El día de mañana, un cliente me pide este sistema de contabilidad, pero él ya tiene instalado en su empresa otro gestor de base de datos, el gestor Y. Llamémosle PostgreSQL, por ejemplo. Si hago uso intensivo de las características del polimorfismo, puedo lograr que mi programa funcione con otro gestor de base de datos sin hacer grandes modificaciones a mi código, ya que este código tiene varios métodos que funcionan de manera polimórfica. Tiene un método que se llama setConexión, que es el método que le especifica al sistema de contabilidad cuál será la conexión a base de datos que va a utilizar. De modo que vamos a utilizar una clase que se llama conexión a MySQL, por ejemplo, que esta clase define cómo se conecta, cómo se elimina, cómo se modifica un archivo o una tabla en ese gestor de base de datos. En el caso de que mañana necesitemos utilizar a PostgreSQL, pues simplemente hago una clase que extiende de conexión y se especifica ahí cómo se conecta específicamente a PostgreSQL. De modo que estos métodos que están en mi sistema de contabilidad, que actúan de manera polimórfica, hacen la siguiente forma de cómo interactuar con esta base de datos. Al llamar al método setConexión, este no sabe cuál es la clase concreta a la que pertenece este objeto. Ahora bien, sí sabe que ese objeto se creó con una clase hija de la clase conexión y por eso sabe que ésta posee un método para conectarse a la base de datos, un método para insertar datos, un método para modificar y otro método para eliminar los datos que éste contiene. De modo que al momento de hacer una de las operaciones anteriormente citadas, se ejecutará la implementación específica del gestor de base de datos que se ha introducido. De modo que para hacer nuestro sistema de contabilidad funcionar con otro gestor de base de datos, es tan sencillo como crear la plantilla, crear esa clase que define cómo se comunica con ese nuevo gestor de base de datos y luego especificarle al método setConexión cuál será el gestor de base de datos que se estará utilizando durante la ejecución de nuestro programa. Esto puede lograrse
gracias a la característica de métodos virtuales, los cuales me permiten que cada clase hija tenga su propia implementación de un método dado. En este caso, si defino un método como virtual, pues las clases hijas, repito nuevamente, pueden tener su propia implementación y pueden hacer lo que llamamos una sobrecarga de este método. De modo que cuando invoco al método desplazarse desde el objeto hecho con una clase hija, digamos carro o bote, pues se llamará al método desplazar de esta clase hija y no de la clase padre. En el caso anteriormente descrito, en los métodos virtuales, pues la clase que define ese método virtual, pues puede tener su propia implementación que posteriormente será sobrescrita por la clase hija. Pero tenemos también el concepto de métodos virtuales puros. Los métodos virtuales puros solamente tienen implementaciones en la clase hija. La superclase no tiene ninguna implementación. Y para especificar que esta clase padre no hace ninguna implementación de este método virtual, igualamos la declaración de este método a 0. De modo que si hay alguna clase que tiene métodos virtuales y tiene otros métodos concretos, se dice que esta es una clase abstracta y no se puede instanciar. Ponemos el ejemplo de la clase medio de transporte. Esta es una clase abstracta, ya que no podemos crear objetos con esta clase. No tendría sentido instanciar la clase medio de transporte, ya que es un término general, es un término ambiguo. No puedo hacer algo concreto como carro, bote, avión, yate. Ya son clases concretas y sabemos los detalles de a qué se refiere un carro, a qué se refiere un avión. Pero medio de transporte es un concepto abstracto que no podemos instanciar. Hay algunas clases que solamente tienen métodos virtuales puros. En ese caso, se dice que esta clase es una interfaz y evidentemente tampoco podemos instanciar una interfaz.